Dermatoscopía del melanoma extensivo superficial. El melanoma extensivo superficial o MES es la forma más frecuente de melanoma, especialmente en el tronco y en áreas de piel expuestas en forma intermitente a la radiación ultravioleta. La dermatoscopía en el MES mejora la sensibilidad y especificidad en el diagnóstico preoperatorio. Las características dermatoscópicas del MES varían según el grado de pigmentación, el origen de novo o sobrenevo y la progresión tumoral al momento del diagnóstico. Los MES in situ exhiben menos criterios dermatoscópicos relacionados al melanoma. A la dermatoscopía el MES presenta asimetría en colores y en estructuras, generalmente con 2 o más colores, y estructuras específicas que van a determinar patrones globales. Dentro de las estructuras asociadas al MES se encuentra la red de pigmento atípica, que se debe a la proliferación de nidos de melanocitos atípicos en la unión dermoepidérmica, por lo que es característica de este tipo de melanoma que presenta crecimiento radial al inicio. A diferencia de los nevos, que exhiben una red regular y uniforme como vemos a la izquierda, la red atípica del melanoma se caracteriza por presentar una trama gruesa e irregular, con orificios de diferentes formas y tamaños y con final abrupto. La existencia de más de un tipo o de color de red también es sugestiva de MES, como se observa en este caso. Asimismo, debe hacer sospechar melanoma la observación de áreas reticulares azul-grisáceas. La red negativa o retículo blanco o invertido es otra estructura que puede verse en el MES. Se define por la existencia de líneas blancas curvilíneas con áreas pigmentadas en su interior que corresponden en la histopatología a redes de crestas elongadas y nidos de melanocitos pigmentados en las papilas. La red negativa puede verse en algunos nevos de Spitz, dermatofibromas y nevos atípicos, pero en el melanoma suele ser de distribución irregular, especialmente periférica. Otras estructuras son las proyecciones radiales y los pseudópodos que se localizan en la periferia de la lesión. Representan nidos de melanocitos que se extienden en la unión dermoepidérmica de la periferia y por ende son marcadores de crecimiento radial. Pueden observarse proyecciones regulares en algunos nevos, especialmente en nevos de Spitz y de Reed, pero en el melanoma se distribuyen de manera focal o asimétrica. Los puntos y glóbulos irregulares representan nidos o melanocitos aislados en diferentes estratos dermoepidérmicos. En el melanoma son irregulares en color, tamaño y distribución. Y debe generar alta sospecha la presencia de puntos o glóbulos negros, especialmente puntos y glóbulos con distribución periférica asimétrica. Las manchas de pigmento son áreas de pigmentación uniforme de color negro o marrón que, a diferencia de algunos nevos donde pueden observarse en el centro de la lesión, en el melanoma se disponen en forma asimétrica o focal, usualmente en sectores excéntricos de la lesión, y pueden ser únicas o múltiples como en estos melanomas. Las estructuras o áreas de regresión son áreas blancas o blanco-rosadas, azul-gris o mixtas y siempre deben observarse en los sectores más planos del melanoma. Las estructuras de regresión blancas son áreas homogéneas de color blanco o blanco-rosado con aspecto pseudocicatrizal y se deben a fibrosis dérmica. La presencia de neovascularización es lo que le otorga el tono rosado. El color blanco siempre se debe determinar comparando con el color de la piel del paciente. La regresión gris o azul-gris consiste en áreas de pigmentación irregular grisácea, generalmente en forma de punteado, por lo cual se lo llama peperino en pimienta, y se debe a la presencia de melanófagos en la dermis medio profunda. En ocasiones el melanoma exhibe ambos tipos de regresión, que se denomina regresión mixta, como es el caso de este MES. En algunos nevos pueden observarse pequeñas áreas de regresión, pero suelen abarcar menos del 10% de la superficie.
Las lesiones con regresión extensa, especialmente mayor al 50%, o regresión mixta, siempre deben extirparse. El velo azul blanquecino se debe a la presencia de grandes nidos confluyentes de células tumorales en la dermis, velados por la presencia de acantosis y/o ortoqueratosis. Se observa como áreas de pigmentación difusa azul o azul blanquecina, sin estructuras visibles en su interior, con aspecto de vidrio esmerilado, y se localizan en el sector más elevado de la lesión. Este melanoma, por ejemplo, exhibe regresión gris en el sector más plano y velo azul en el área más elevada. Las estructuras vasculares en el mes exhiben una morfología que puede incluir vasos puntiformes, que tienen alto valor predictivo de lesión melanocítica, vasos lineales y otros patrones. El patrón suele ser polimorfo por la combinación de dos o más tipos de vasos, especialmente de vasos puntiformes y lineales irregulares, y la distribución es irregular. En los melanomas muy pigmentados o de espesor fino, como es este ejemplo, es menos frecuente la visualización de vasos atípicos y su distribución es más homogénea que en los melanomas de mayor espesor, que suelen presentar vasos con diferentes morfologías, como lineales irregulares y puntiformes en este caso, o glomerulares en este otro melanoma, y otros tipos de vaso como en hebilla atípicos, en Sagacorcho, etc. La presencia de áreas rosado-lechosas o dos o más tonos de rosado también es un criterio de extirpación, como en el caso de este mes de espesor fino. La presencia de vasos en áreas de regresión también es característica del melanoma. Entre otras estructuras, en el mes pueden observarse estructuras cristalinas o líneas blanco brillantes, que son líneas cortas y gruesas de color nacarado, solo visibles con luz polarizada y que se deben a la refringencia de la luz sobre el colágeno dérmico anómalo. Su presencia aumenta 10 veces el riesgo de que se trate de un melanoma invasor de 1 milímetro de espesor o mayor. De acuerdo a la presencia y predominancia de las estructuras que hemos visto antes, los MES presentan patrones globales a la dermatoscopía. El patrón multicomponente es el más frecuente, seguido por el reticular, inespecífico, en estallido, en isla, el globular, que es excepcional, y otros menos frecuentes. El patrón multicomponente presenta 3 o más estructuras en la misma lesión, con características atípicas y distribución asimétrica, a diferencia de lo observado en algunas lesiones benignas. Es más frecuente en los MES de mayor tamaño. El patrón reticular es más común en los MES in situ, en los de crecimiento lento, en los de pacientes jóvenes y en los localizados en miembros inferiores, especialmente de mujeres. También es frecuente, como vemos a la derecha, en los desarrollados sobre nevos preexistentes. El patrón inespecífico es aquel que no puede clasificarse dentro de ningún patrón conocido y debe asumirse como melanocítico maligno y extirparse. El patrón en estallido presenta proyecciones en toda la periferia de la lesión. Cuando es irregular o de aparición en adultos, siempre debe hacer sospechar melanoma. El patrón en isla se caracteriza por la presencia focal de un patrón diferente al resto de la lesión, usualmente de distribución excéntrica, y suele observarse en los melanomas desarrollados sobre nevos. Finalmente, cuando el MES entra en fase de crecimiento vertical, adquiere en la zona de mayor espesor características similares a las del melanoma nodular, pero conserva criterios específicos en los sectores más planos de la lesión.